¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en uno de los países musulmanes más liberales del Oriente Medio y del mundo? Hoy te llevo a conocer Amán, la capital de Jordania. Un país lleno de muchos contrastes. Aquí las mujeres no tienen que vestir cubiertas como muchos imaginan. Ellas pueden vestirse como quieran. Aquí también el Islam convive en armonía con el cristianismo y otras religiones. Y aunque también está rodeado de países que están marcados por conflictos y tensiones, Jordania es considerado uno de los países más seguros de toda la región. ¿Cómo es todo esto posible? Acompáñenme a descubrirlo. En la aventura del día de hoy hemos decidido arrancar aquí, en la ciudadela de Amán. Prepárense porque este video se viene súper bueno, súper interesante y lleno de datos curiosos, así como les gustan a ustedes. Saliendo del aeropuerto, miren qué épico este aeropuerto, una arquitectura muy bonita, imponente la verdad. Y no sé si ya escucharon que aterrizando en el país vamos y como que hay una pachanga por acá. Sin duda no hay forma más épica que arrancar este videito que con música local. Miren, una cosita muy importante que hay que mencionar es que antes de venir a Jordania uno tiene que sacar el Jordan Pass, que vendría siendo el equivalente a una visa. Se lo pide a la mayoría de países y pues ustedes la pueden sacar en la página que les voy a estar dejando aquí abajo. El precio es de unos 70-80 dinares jordanos y va a ser indispensable para que ustedes puedan entrar al país. Una ventaja de sacarlo es que van a tener acceso a diferentes atractivos turísticos completamente gratis que les voy a estar mostrando más adelante en este video y en la serie de Jordania. Esto que están viendo, chicos, es uno de los lugares más visitados de toda la ciudad. Bienvenidos a la Ciudadela. Miren que empezando el video y que ya les muestro un paisaje urbano increíble. Miren que yo estoy acostumbrado a mostrarles las partes altas de la ciudad, casi ya como al final del videito, pero aquí hoy decidimos hacerlo diferente. Y miren qué vistón tenemos por acá. Todo esto que están viendo, chicos, es parte de la capital de Jordania. Se ve un montón de edificaciones y lo que me parece curioso es que casi todas tienen como un color así blanco, beige, casi amarillo, que combina en armonía y como que le da un toque a la ciudad. Y escuchen chicos, cómo uno recibe a Amán. Este canto que escuchan es bastante típico en varios países árabes y específicamente en los países musulmanes. Se llama el llamado a la oración. ¿Lo escuchen? Como un canto bien relajante, cuando ya entienden qué significa, porque la primera vez que lo escuché me dio un poco de miedo. Pero hoy siempre que visito un país musulmán y lo escucho, pues es hasta relajante, muy tranquilo. Se preguntarán, tío Frank, ¿qué era la Citadela o la Ciudadela, como la quieran llamar? Esta ciudadela que están viendo era el asentamiento de varias civilizaciones. O sea, no se construyó solamente por una civilización, sino que se construyó por varias a lo largo del tiempo. Ustedes véanlo como una capa de un pastel y pues que cada capa va siendo de una civilización diferente. Todo esto que les comento ha estado habitado por diferentes civilizaciones durante unos 3600 años. Miren, inicialmente pasó por las manos de los amonitas, luego por los griegos, después por los romanos, seguidamente por los bizantinos y finalmente por los omeyas, que vendrían siendo los musulmanes. Mire, para los que se preguntan qué función tenía todo este lugar, era prácticamente el corazón y la fortificación de la ciudad, un centro político, militar y religioso. Entonces, con el paso del tiempo, cada imperio llegaba, no destruía todo, sino que básicamente construía encima de lo que ya había hecho la anterior civilización. Estas dos columnas impresionantes que están viendo a mis espaldas es lo que queda actualmente del templo de Hércules, que fue construido allá por el siglo II después de Cristo por los romanos. Digo, Frank, pero es que yo no entiendo si Hércules era griego, ¿por qué los romanos le hicieron un templo? Pues miren, la cultura romana fue influenciada fuertemente por la cultura griega. ¿Alguna vez han escuchado el término greco-romano? Pues prácticamente parte de la cultura romana es influenciada y nace de la cultura de la Grecia clásica. Los romanos sí admiraban mucho la cultura griega. Si Roma conquistó a Grecia con las armas, Grecia conquistó a Roma con su cultura, con su historia. Así que prácticamente los romanos, después de conquistar Grecia, se inspiraron en la arquitectura de los griegos para construir sus edificaciones. Pero con la diferencia
diferencia que lo hicieron aún mejor. Miren, entre una de las cosas curiosas que logra encontrarse cerca de este templo son lo que parecen ser 3 dedos de una mano, aunque miren, honestamente yo había visto unas fotos en internet de esa mano y yo me la imaginaba más grande, me la imaginaba algo así, pero pues vemos que la realidad es un poquito más pequeña. Curiosamente, miren, para los que se preguntan qué está haciendo una mano acá, pues se estima que esta era la mano de una estatua colosal de Hércules, que medía unos 15 metros de alto. Y por aquí, miren, esto que ven allá es un codo. En la actualidad, esto es lo único que ha quedado. Y pues me parece, pues una locura, la verdad, poder ver estas cosas. Aquí lo pone, ¿ves? Una de las más grandes estatuas de los tiempos de los greco-romanos, dice greco-roman. Curiosamente, esto fue lo único que encontraron por acá. 3 dedos de una mano y un codo. Que estamos tocando la mano de Hércules. Hemos agarrado una fuerza sobrenatural, chicos. No sé qué está pasando con mi cuerpo. Me estoy haciendo como... Problemas técnicos. Sufrí una especie de mutación, pero como a los 5 minutos quedé así. ¿Bromeas? Es un papucho. Aquí a lo largo de la citadela logran verse diferentes piezas que me imagino es lo que encontraron dentro del templo. Que pues bueno, ahí las tienen exhibiendo para que se den una idea de qué era lo que había adentro. Prácticamente aquí en la citadela ustedes pueden ver cómo el paso del tiempo ha hecho sus estragos, pero también pueden ver cómo las diferentes civilizaciones han dejado sus construcciones acá. Por aquí pueden ver un poco de lo que ha quedado de los bizantinos, que pues bueno, en teoría, chicos, esto es una iglesia bizantina, pero pues vemos que prácticamente ya no queda nada. Según diferentes investigaciones que se han hecho, se estima que pues solamente se construyó una parte y no se continuó, o más bien dicho, se terminó de destruir por un terremoto hace mucho tiempo y jamás fue finalizado. Y a un par de minutos caminando tenemos esto que ven acá. Esto es el Palacio de los Omeyas. Miren, esto data de los años 720 después de Cristo. Era la residencia del gobernador y es fascinante porque en la parte de arriba tiene la forma de una cúpula que está inspirada en la arquitectura bizantina. Así que miren, de todas las edificaciones y construcciones que hemos visto, esta es la que mejor se conserva, porque recuerden que los omeyas, o los musulmanes como lo llaman otros, fueron los últimos que llegaron y pues obviamente como es la más reciente es la que mejor se conserva. Miren, ahí arriba pueden ver cómo la cúpula es de madera. No sé si lo van a captar por el micrófono, pero la acústica aquí es una locura, se escucha como un eco. Creo que no lo van a lograr escuchar por el micrófono, pero se escucha así, mucho eco, mucha acústica. Tío Fran, vos en el título del video pusiste que Jordania es uno de los países musulmanes más liberales que hay. Y es verdad. Aquí vamos a comenzar con el primer punto. Y es que cuando uno piensa en el Medio Oriente, cuando uno piensa en un país musulmano, cuando uno piensa en un país árabe, seguramente lo primero que se le viene a la mente, o por lo menos las noticias que llegan a la parte occidental del mundo, es que es un país peligroso. Un país que está en guerra. Un país donde las mujeres están tapadas. O un país que puede sentirse relativamente inseguro. Así que miren, creo que no había mejor lugar para comenzar a hablar de esta temática que aquí, en la ciudadela de Amán. Porque miren, siento que este lugar explica muchísimo de lo que Jordania es hoy. Aquí han pasado los romanos, bizantinos, musulmanes, literalmente distintas civilizaciones dejaron aquí algo de ellos en esta ciudad. Y honestamente, Amán todavía se siente así, como una mezcla constante entre épocas, culturas y formas distintas de ver el mundo. Y miren que una cosa que logra verse aquí desde la parte de la citadela, que pues ya la investigué. No es que sea una de las partes más altas de Amán, sino que es el punto más alto de toda la ciudad. No sé si logran ver aquella asta de bandera al fondo. Ahí a veces ponen una bandera realmente enorme, para que se hagan una idea, está a una altura de 120 metros. Estaba leyendo que cuando el viento está muy fuerte, las autoridades la quitan porque esta bandera es tan grande y el ruido que hace, debido a que el viento la mueve demasiado, es bastante ensordecedor. Miren, aquí les muestro otra de las cosas que pasa en Jordania, y seguramente si ustedes vienen a un hotel van a encontrarse letreros como estos, donde te piden que cuides los recursos del reinado de Jordania. Miren, aquí les muestro exactamente de qué hablo, y no sé si ya se fijaron que en la mayoría de techos se ven unos tanques blancos. Pues estos son tanques de agua, porque aquí el agua en esta zona es muy escasa. Incluso en los hoteles te ponen que utilices solamente el agua necesaria para vos bañarte, lavarte las manos, los dientes, porque el agua aquí es muy escasa. Todas las casas tienen un tanque donde almacenan el agua, porque leyendo me entero que viene unas 2-3 veces a la semana, y cuando viene la gente tiene que aprovechar a llenar estos tanques. Vamos saliendo ya desde la citadela y aquí te marca, miren, vamos al Teatro Romano. Y bueno, me parece genial que aquí te pongan unos letreros. Baja las escaleras para el teatro. Allá vamos, chicos, que en teoría está a unos 15 minutos caminando. Pero bueno, una
curiosidad que muchos han de tener también. ¿Cómo es la seguridad en Jordania? Pues si me lo preguntan a mí, es casi que impecable. De hecho, a Jordania, en algunos artículos en internet se le llama la Suiza del Medio Oriente. Vaya que le queda bien. Cuando uno mira el mapa de Jordania y mira los países que lo rodean, ahí entiende cómo está la cosa. Jordania está rodeada por algunos de los puntos geopolíticos más calientes del planeta. Siria al norte, Irak se encuentra al este y el eterno conflicto entre Israel y Palestina al oeste. Cualquiera pudiera pensar que pues esta zona, aquí Jordania, fuera imposible visitar debido a estos conflictos. Pero la realidad es que el país ha logrado blindarse en una neutralidad e inteligencia diplomática perfecta. Porque bueno, aunque esos vecinos sí están en guerra, Jordania pues prácticamente no está en guerra con nadie. Debido a los conflictos de los países vecinos, el turismo en Jordania se ha visto drásticamente reducido. Yo ya visité Petra para cuando estén viendo este videito y me pareció sorprendente ver una maravilla del mundo completamente vacía. La verdad sí me parece un poco injusto que un país que ni siquiera pelea con nadie, no se mete con nadie, su turismo se ve bastante afectado. Eso es porque las noticias que llegan al occidente del mundo usualmente son noticias como esta otra o como esta otra, como en un mismo saco. Vos agarras a todos los países de la región, los metes y los etiquetas como peligrosos. Si ustedes pensaban que Jordania era peligroso, conflictivo, pues les cuento que no. Miren, ahorita ya nos encontramos en la parte del downtown. No les voy a mentir, para los que saben de cámara, saben más o menos cuánto vale ese lente que anda la Sofía en la mano. Realmente sí es un lente bastante caro y la cámara que ando también. Y pues en ningún momento he sentido como que si algún ladrón me lo va a agarrar. Eso habla muy bien de la seguridad que hay en este país. Aunque miren, como la mayoría de países árabes, eso sí, creo que está en la mayoría, no hay mucho paso peatonal y a uno le toca adentrarse así en la calle para que le den paso, porque el siguiente destino lo tenemos allá enfrente. Lo difícil, Sofita, es hombre, está difícil aquí pasarse. 2000 años más tarde. Uy, thanks. Aquí tenemos. Hoy sí, chicos, lo logramos. Hoy solamente nos falta este otro tramo. Aquí tenemos el paso peatonal. En teoría me tendrían que dejar pasar. Algunos centímetros más tarde. Ahí vamos. Vámonos aquí. No, está dificilísimo. Una deuda con la sociedad más tarde. Aquí tenemos una amiga jordana, así que cuando ella se cruce, significa que va a ser seguro cruzarnos nosotros también. Porque ella sabe cómo es la movida, ¿va? Ahí vamos, ¿ves? Consejitos de tío Fen. Copiarle a un local para pasarse la calle. Bueno, chicos, después de ese atentado con nuestra vida del pasado en la calle, sobrevivimos. Hemos llegado al siguiente punto turístico que les quiero mostrar. Esto que están viendo, chicos, es el Teatro Romano de Amán y data del siglo II después de Cristo. Tiene casi 2000 años. Para que se hagan una idea, ya por el año 150 después de Cristo. Como dato curioso, cuando construyeron este teatro, Amán no se llamaba Amán, sino que se llamaba Filadelfia. O sea, este fue uno de los nombres que tuvo Amán a lo largo del tiempo. Miren, para que se hagan una idea, este teatro tiene la capacidad para 6000 personas. Está encajado directamente en la ladera norte de la colina. Los ingenieros de la época lo orientaron minuciosamente hacia el norte para conseguir que el sol diera en la espalda de la estructura durante las horas de la función, manteniendo al público a la sombra. O sea, prácticamente para que no se asolearan. ¿Recuerdan que les mencioné que el Jordan Pass les daba entrada a diferentes sitios turísticos aquí en Jordania? El Teatro Romano es uno de ellos. Miren, yo lo miro muy bonito por la parte de afuera, la verdad no podía tomarse la foto. Pero pues bueno, aprovechando que tenemos la entrada con el Jordan Pass, vamos a ver cómo es por dentro. Ya adentro se mira más imponente que afuera. Pues consideren entrar porque está muy bonito. Entonces, en todo esto que están viendo, muchachos, cabían 6000 personas. Miren, el teatro se utilizaba con diferentes fines. Habían unos que eran con fines de entretenimiento, habían otros que eran con fines políticos y en otras ocasiones se utilizaba con un fin religioso. Miren que dentro del museo con Sofita nos dimos cuenta de una cosita. Sí, que nos pareció bastante curiosa, la verdad. Que miren, en Latinoamérica hay un juego muy famoso, bueno, por lo menos también donde somos nosotros, El Salvador, ¿no? Que le llaman chibolas, donde vos usas los dedos así, como así. Las canicas. Ajá, y les haces así para golpear una. Entonces, aquí en el museo han hecho una representación de un niño jugando de hace mucho tiempo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas civilizaciones no han jugado eso? O sea, curioso de ver acá.
para introducirlos un poco sobre Jordania, les cuento que aquí viven aproximadamente 11 millones de personas. Su capital es donde nos encontramos actualmente, Amán. El idioma oficial es el árabe. Gran parte de la población domina muy bien el inglés. De hecho, es la segunda lengua más hablada de todo el país después del árabe. Ya si hablamos de la religión, vendría siendo el Islam. Aproximadamente 95% de la población practica esta religión y el otro 5% son cristianos. Ya si hablamos de la moneda oficial, esto sí me ha parecido muy curioso. Miren, aquí lo tenemos, se los voy a mostrar. Esto que tenemos acá es el dinar jordano. Hasta el momento que estamos grabando este videito, fuera de broma, es una moneda cara, es más cara que el euro y el dólar. Un dinar jordano equivale a 1.41 de dólares, o sea, casi que $1.50. Es una de las monedas con mayor valor que hay en el mundo. Todos los que están viendo por acá son los reyes y líderes históricos más importantes de la dinastía hashemita, que vendría siendo la familia real de Jordania. Y curiosamente, en la parte trasera puede ser que tengan algún lugar turístico del país, algún animal importante para el país, pero el diseño del billete me ha parecido muy bonito, muy interesante de mencionarles. Tío Frank, ¿quiere decir que en Jordania es una monarquía? Hay un rey. En efecto, el rey vendría siendo el líder supremo y también vendría siendo pues el que decide al primer ministro. Esto, chicos, es el downtown de Jordania. Miren, así como toda ciudad grande, Amán también tiene su downtown, que vendría siendo la parte más central, la parte más caótica de toda la ciudad. Aquí encuentran lo que se les venga a la mente. ¿Qué comida? Que si ustedes quieren reparar algún teléfono, lo encuentran aquí. ¿Qué ropa? Trajes, zapatos, joyería, todo eso lo van a encontrar acá. Se logra ver bastante caos de vehículos que pues se mueven bastante lento, pero creo que eso es lo que pasa en todos los centros históricos, en todas las partes centrales de cada ciudad, que es donde se concentra la mayor parte de tráfico, ¿no? Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? How are you? How are you? Y bueno, prácticamente esto, chicos, es como una calle comercial donde pueden comprar de todo. Bueno, chicos, creo que ni modo, nos va a tocar aplicar el truquito de que si el local se cruza, vos también cruzate. Así que al parecer sí funcionó. No, hombre, yo estoy sospechando, chicos, que sí me vine a meter al pleno mercado, porque miren, aquí venden de todo. Pero pues bueno, miren, a mí honestamente me gusta siempre grabar la parte central de cada ciudad que visitamos, porque pues bueno, aquí se ve la vida cotidiana, cómo la gente se mueve en el día a día, cómo la gente se comporta, ¿no? Me gusta así la situación que se sienta caótica para grabarles un poquito. Y miren, cuando menos lo esperamos, ya nos encontramos en una mezquita, justamente aquí en el centro del downtown. Yo creería que es turística porque se ve bastante llena. Entre uno de los mitos que existe acerca de la religión del Islam y los practicantes musulmanes es que tienen muchas prohibiciones. Una de estas es relacionada al alcohol. Muchas personas pueden pensar que un musulmán no puede tomar alcohol, y si bien en algunos países donde el Islam se interpreta de una forma más extremista puede ser que sí, aquí en Jordania el alcohol es 100% legal, siempre y cuando seas mayor de 18 años. Ni modo, por ahí me tocó tomarme la cerveza a la fuerza solamente para desmentir este mito. ¡Qué barbaridad! ¿Qué un hombre hace? Así que bueno, aprovechando que estamos hablando del Islam, vamos a ir a visitar la mezquita más bonita. Bueno, por lo menos eso dicen las reviews. La mezquita más bonita de toda Amán, aquí en Jordania. Esto que están viendo, chicos, se llama la mezquita del rey Abdalá I, considerada una de las mezquitas más bonitas de todo el país. También les cuento que es llamada la mezquita azul. Y pues bueno, creo que no hay que dar mayor explicación por qué le llaman la mezquita azul. Así que bueno, miren, con Sofita vamos a entrar. Aunque eso sí, Sofi, con el debido respeto, las chicas... Sí, las chicas nos tenemos que cubrir el cabello. También tienen que ir... con cosas que nos cubran el tobillo. Y creo que también la ropa tiene que cubrirte los hombros. Yo también me vine con el outfit bien cubierto. Así que bueno, vamos a entrar a ver si nos dejan. Porque honestamente la miro un poco sola. O sea, no miro ni un turista por acá. Bueno, chicos, Fallamos. está cerrada. Está cerrada y además tenemos que entrar por otro lado. Si bien la religión nacional es el Islam, convive muy bien con otras religiones, porque hay países que son estrictamente musulmanes y no dejan que otras religiones lleguen al país. Un claro ejemplo lo podemos ver acá. Tenemos por acá la Mezquita Azul, una de las mezquitas más importantes de toda la ciudad. Y miren, justamente cruzando la calle tenemos una iglesia católica. Cuando uno camina por las calles de Amán, uno se da cuenta que pues, la población es relativamente joven. Para que ustedes se hagan una idea, la media de edad en Jordania es de 25 años.
más del 50% de la población jordana son personas que tienen menos de 25 años. Eso sí me ha parecido impresionante de saber, comparándolo con otros países. Por ejemplo, de un país como España es de 45 años, casi el doble. Miren que como dato importante también, Sofía, sí hemos subido gradas hoy. Frank me estaba contando que esta ciudad está como en colinas, entonces pues hay muchas partes donde hay que subir gradas, por eso. Sí, miren, es que desde arriba les logré hacer una toma de la Citadela. Uy, ¿dónde me vine a meter? Ah, no, mira, ahí arriba hay unos turistas. Lo que me sorprende es que, a pesar de meterme en callejones como estos que uno viniendo de Latinoamérica... ¡Ay! ¡Pues! Gradas tras gradas, miren cuánto nos esperan. Yo creo que son unas 100 gradas, pero un buen ejercicio no cae mal. El barrio se puede ver así muy latino, o sea, hay que ver las cosas como son. Un barrio como estos en Latinoamérica significa peligro. Así que uno viene con el chip un poco configurado, que cuando vea algo así, y más si ve cables como estos que ven al fondo, significa peligro. Pero recuerden que aquí en Jordania es relativamente seguro, no va a pasar nada. Miren, y aquí es primera vez que escucho el equivalente al señor que vende papas en los barrios de los países latinos. Usualmente pasa un camioncito como este. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. Pero si ustedes quieren escuchar cómo es aquí en Jordania, en árabe, aquí se los dejo, escuchen. La papa, algo así han de decir, digo yo, ¿no? Ahorita en lo que vamos avanzando al siguiente destino, nos hemos topado con esta calle muy turística y pues es muy llamativa por estas sombrillitas. Bueno, yo creo que son unas sombrillas, ¿no? Unas cestas que le ponen a unos bombillos ahí arriba, que se llama Rainbow Street. Miren que esta calle es muy famosa solamente por esto. Y bueno, encuentran uno que otro arte callejero como este que ven acá, pero lo que llama la atención de acá son estas sombrillitas. De hecho, es una calle muy pequeñita que fácilmente la recorren en 1 minuto máximo. Miren que yo quería venir aquí a comer a este food truck, que bueno, miren aquí en un busito que lo han pintado así de rojo, muy llamativo, la verdad. Por acá le ponen una bomba de gasolina. ¡Ey, no, pero esto sí está interesante! Miren qué loco. El menú de este food truck es una bomba de gasolina y aquí te va poniendo los precios. Miren que si vos querés un kebab con pollo crispy, un dinar. Que si vos querés una hamburguesa de carne pero crispy, 1.25. Si querés un crispy chicken, un dinar, y así sucesivamente te va poniendo los precios. Esto me ha parecido muy interesante de ver. La verdad que sí está muy colorido. Qué lástima que no está abierto. Hubiera sido muy bonito grabarlo, pero pues bueno. Pero miren, aquí justamente a la par encontramos otro restaurante para descansar un ratito. Que miren, promete tener buen servicio porque tiene 4.8 de rating en Google. Así que vamos a entrar a ver qué encontramos porque ya andamos un poquito de hambre. Y pues bueno, vamos a mostrarles más o menos cuánto cuesta comer en un restaurante como esto. Miren qué bonito está. Está espectacular el lugar, chicos. La decoración muy bonita, aunque eso sí está un poquito solo. Un lugar tan bonito me sorprende que pues esté solo, ¿no? Así que miren, para agarrar energías y seguir con el video nos pedimos un... ¡Hey! Me pusieron una pizza mordida aquí. Vos la tenés. Como que una mini pizza te la ponen ahí. Miren, nos pedimos este kebab de cordero. No, hombre, se ve muy rico. Vamos a darle ya con todo porque el hambre sí está fuerte. Una probadita, yo sé que muchos tienen hambre. Ah, no, hombre, miren, incluso nos pedimos por aquí también un hummus. Que el hummus sí, creo que es mi platillo árabe favorito. Venga. Bueno, no es ni platillo, es más bien un aderezo. Vamos a dar una boquita, chicos. Provechito. Bueno, chicos, miren que hemos hecho otra paradita. Bueno, venir a Jordania y no probar su gastronomía es como que quedemos un poquito incompleto. Miren, yo soy amante de los dulces y si ustedes quieren probar dulces en Jordania, pues tienen que venir a este lugar. Yo he visto que tiene muy buenas reviews y es bastante popular. Bienvenidos, chicos, a Habiba Sweet Downtown. Miren, nosotros nos hemos pedido 3 platillos diferentes, pero el plato estrella de este lugar es este que están viendo por acá, que se llama kunafa. Miren, de forma muy resumida, vendría siendo un postre caliente hecho de una capa crujiente y dulce arriba, queso suave derretido en la parte de en medio y jarabe dulce por encima. Vamos a ver a qué sabe el postre de la casa. Vaya, chicos, ahora la boquita. ¿Ves que está muy diferente como yo lo pensé? Me lo imaginaba más dulce, pero a pesar de eso no está tan dulce. Honestamente sí tiene un sabor muy bueno.
este estaba de toque. Vamos a darle un 9 de 10. Miren, este otro platillo me parece muy curioso. Que bueno, el nombre sí me cuesta un poco pronunciarlo. Por aquí les voy a estar dejando el nombre. Pero vendrían siendo como unos rollitos. Y la masa, no sé si ya se fijaron que es como pelo. Como si fuese un nido de paja. Miren, estos son unos tubos súper crujientes y delgados rellenos de crema dulce y pistacho. Tiene que ser un platillo muy bueno. Esto sí está bien bueno. Estos rollitos son como que la masa de alrededor es bien crujiente. Te los pueden rellenar ya sea de pistacho, te los pueden rellenar de queso dulce o te los pueden rellenar de chocolate. Y bueno, ya este que están viendo por acá vendría siendo exactamente como el primero, pero con otra presentación. La masa vendría siendo más como una masa de hojaldre, pero en cuanto al interior y los ingredientes serían los mismos, igual el pistacho en la parte de arriba, así que exactamente lo mismo, pero más crujiente. Miren, la Rainbow Street es uno de los puntos turísticos más llamativos de Amán, principalmente porque es la unión entre la parte vieja que acabamos de visitar. Lo siguiente que van a ver vendría siendo la parte moderna de Amán. Si ustedes pensaban que la capital de Jordania era así, caótica, que los edificios así un poco grises, que un poquito viejos, una parte sí, pero ténganme un poquito de paciencia porque hoy sí les voy a mostrar la parte más lujosa y moderna de toda la ciudad. Vamos. Así que bueno, chicos, miren, hoy les voy a presentar la parte turísticamente hablando más lujosa, más moderna de toda la ciudad de Amán. Esto que están viendo, chicos, es el Boulevard Abdali, una calle comercial de aproximadamente medio kilómetro donde encuentran un sinfín de cosas. De hecho, aquí se encuentran varias marcas internacionales como Starbucks, uno que otro McDonald's, y también pues logran encontrar un sinfín de marcas, restaurantes. Y pues bueno, miren, sí me ha parecido muy interesante mostrárselo, porque pues bueno, si a mí me dejan aquí sin decirme en qué país me encuentro, pues uno fácilmente pensaría que estamos en Dubái o que estamos en Qatar, porque miren, está muy bonito todo. Y pues la mayoría de personas se vienen aquí a disfrutar un poco de la vida nocturna de la ciudad. Y pues prácticamente esto, chicos, sería la vida nocturna de Amán. Cuando uno piensa en Jordania, piensa que es todo desierto, piensa que es así como la parte del downtown en la que estuvimos. Y si bien una gran parte de la ciudad y del país es así, también tiene otra parte como esta que les estoy mostrando. Miren que curiosamente, esto sí me pareció muy curioso de ver, es que al momento de entrar, creo que es el único país donde tenés que pasar un pequeño control de seguridad, donde te revisan que no traigas ahí alguna cosa sospechosa y tienes que pasar por un detector de metales. Pero ya una vez pasas eso, puedes recorrer todo el bulevar. Recuerdan que les dije que Jordania es un país bastante abierto y pues coexiste con otras religiones a pesar de tener una religión establecida nacionalmente. Aquí he visto unos videos en el Abdali Boulevard donde celebran la Navidad. Muy bonito, ponen lo que parece ser un árbol de Navidad y pues bueno, muchas personas a pesar de ser musulmanes vienen, se toman la foto con el árbol navideño y pues el ambiente navideño aquí se pone bueno. Mira, nos hemos dado una vueltecita aquí por un Starbucks en Jordania que para sorpresa mía yo no sabía que había un Starbucks aquí. Y es aquí donde viene otro dato que pues bueno, a muchos les va a sorprender. Miren, lo que pasa es que aquí en Jordania es un país bastante abierto a marcas globales internacionales gigantescas como lo es Starbucks, McDonald's, tiendas de moda como Zara, Bershka, entre otras más. Y pues bueno, resulta que ahorita que estoy en el Starbucks me doy cuenta que está muy solo si lo comparamos con otros comercios, pero esto no es pura casualidad, porque bueno, cuando uno va a otro país y va a un Starbucks está a reventar de jóvenes. Y me pareció curioso que aquí en Jordania, en un país con muchos jóvenes, el Starbucks esté así, chicos, relativamente solo, pero eso tiene un motivo y esto se debe a un boicot. Miren, muchas marcas internacionales se percibe que apoyan a Israel en su conflicto con Palestina. Es por eso que muchos jóvenes aquí han decidido dejar de apoyar a estas marcas. Miren, es que les voy a poner la toma de nuevo. El Starbucks solamente creo que había una pareja al fondo y de ahí completamente solo. Otra de las marcas que ha sufrido bastante por acá es la marca Coca-Cola, que cuando uno va a un restaurante donde solían venderla, hoy ya no la van a encontrar. Miren, les quiero presentar la Matrix Zero. Miren, este sería el sustituto de la Coca-Cola. La gente aquí, debido a ese boicot que les comenté, ha dejado de consumir Coca-Cola. La gente pues pasó de tener todos los días en su mesa una Coca-Cola a levantar sus marcas locales, y esta que están viendo por aquí es una marca 100% jordana, incluso aquí con las letras árabes y todo. Yo le pregunté al mesero si tenían una Coca-Cola o una Pepsi y me comenta que tienen esta, una que me dijo, tenemos una muy similar y es esta Matrix, así que vamos a darle aquí
una probadita. Así que mira, la gente prácticamente por eso que les comento ha dejado de consumir esta bebida que les comento. Y no solamente es lo de Coca-Cola, sino que Starbucks, que las marcas grandes, que McDonald's, que las tiendas internacionales que uno conoce. Pero sorprendente, ¿no? Cómo en Jordania se olvidaron de la Coca-Cola por este boicot. Hacemos un pequeño paréntesis. Antes de que digan, tío Fran, es que en Jordania no viven en una cueva para que no haya un Starbucks. Yo sé, chicos, pero es que no sé, yo me imaginaba algo así como una marca más local. Por ejemplo, cuando uno va a China, está esta marca de café local y es más popular que el Starbucks. O cuando uno va también, por ejemplo, a Japón, hay otras marcas de cafeterías muy populares por ahí que la encuentran muy seguido, casi que cada esquina, la verdad. O como este ejemplo de esta otra cafetería en Corea, que son muy populares, que si bien hay Starbucks, hay cafeterías locales que pues su impacto en su país de origen es mucho más grande que esta cadena internacional. Aquí en Jordania, muchas personas piensan que pues la religión islámica prohíbe a los jóvenes y específicamente a las mujeres de decidir cómo se visten. Esto es más que todo por el tipo de noticias que llegan a la parte occidental del mundo. Y este es un mito que quiero desmentir, y estando en Jordania, pues uno se da cuenta que la realidad puede ser diferente. Estoy hablando de la vestimenta, ya que cuando uno anda aquí en las calles de Jordania, se da cuenta que muchas chicas sí se visten tapadas, como algunas noticias llegan allá a la otra parte del mundo, llamémoslo así, a Latinoamérica, pero no es tan así. Una parte sí es verdad, pero no del todo cierto. ¿A qué me refiero? Pues miren, con Sofita veníamos hablando que cuando uno escucha el Medio Oriente, lo primero que se imagina en cuanto a la vestimenta de los hombres puede ser una vestimenta como esta, como la vestimenta de jeque. Y si hablamos de las mujeres, puede ser una vestimenta como unas chicas bien tapadas, ¿no? Pero ya estando aquí con Sofía nos hemos dado cuenta que la realidad es diferente. Sí, hemos visto como diferentes tipos de vestimentas, e incluso en las tiendas de ropa también, o sea, ropa que tenemos en Occidente, pues también hay aquí, digamos, como blusas sin mangas o faldas un poco cortas también. Hay de todo. Pues quizás algunas chicas las compran, ¿verdad? Y por encima se ponen el vestido largo o algo así. Aquí en Jordania no es obligatorio el uso del hijab, que es la mantita que le ven a las chicas en el cabello, sino que cada chica la utiliza por decisión propia. Porque por ejemplo, miren, aquí en Jordania pueden ver chicas o ya sea completamente tapadas, las que vean así tapadas que casi solamente se le ven los ojos, son las chicas que son muy religiosas, que su interpretación o su, digamos, compromiso con la fe es bastante alto. Entonces esa es su manera de demostrar su fe. De ahí, Sofi, puede ver también otras chicas que andan tapadas, pero no como las anteriores, sino que andan tapadas solamente el cuerpo con alguna prenda floja, pero la cara la andan descubierta, pero el pelo lo andan cubierto. O sea, la cara sí se les ve totalmente. Y también están las chicas que solo utilizan el hijab, que es la mantita que se ponen en el cabello, o sea, lo que les cubre el cabello, y todo el resto de vestimenta es como estamos familiarizados en el occidente, o sea, una blusa, un jeans, zapatos tenis, como tendencias a la moda incluso. Lo único es que sí he notado que siempre utilizan prendas que les cubran como los hombros y los brazos, pero siempre conservando esa parte como de la fe, utilizando el hijab. Y también están el otro grupo que no utilizan hijab, o sea, así como ando yo, así andan ellas también, o sea, se les ve el cabello, su vestimenta igual es como a lo que estamos acostumbrados en Occidente y ya. Y pues bueno, ellas no lo utilizan porque pues bueno, simplemente no quieren y pues no está mal. Miren, hay que aclarar que esto de las chicas se ve aquí en Amán principalmente, pero cuando uno va a otras zonas del país, fuera de la capital, sí se ven muchas chicas que pues son un poco más conservadoras. Quiero hacer esa aclaración. No es que sea en todo el país, pero por lo menos aquí en Amán es donde más uno ha logrado ver eso. Y miren que ojito, nos venimos aquí a un mall que está a la par del Abdali Boulevard. Y este lugar se llama Abdali Mall. Miren que para los que son amantes de las compras, de los centros comerciales, del consumo y la gastadera excesiva, este lugar está muy bonito. Pero bueno,
bueno chicos, miren, nosotros vamos terminando la aventura del día de hoy por aquí. Nuestras primeras impresiones de Jordania. Miren que sinceramente me ha dejado sin palabras. Un país que pues uno no se espera que fuese así. Pues vemos que es algo totalmente diferente a las noticias que uno le llegan hasta el otro lado del mundo, a Latinoamérica, ¿no? Así que bueno, yo me voy despidiendo. No olviden dejar su like, suscribirse, no les va a costar absolutamente nada si ustedes aún no se han suscrito. Aquí abajito está el botón de suscribirse, solamente lo apretan, activan la campanita y cuando estemos subiendo otro videito YouTube le va a estar notificando. Así que ¿qué están esperando? Igual les cuento que si ustedes quieren seguir en tiempo real nuestras aventuras, me pueden seguir en Instagram también como Tío Frank_. Seguramente cuando vean este videito ya no vamos a estar aquí en Jordania, pero allá en Instagram pueden ver en qué país nos encontramos en tiempo real. Así que si ustedes quieren ir viendo esas aventuras, igual los voy a estar esperando por allá. Así que bueno chicos, yo me despido. Pónganme aquí en los comentarios qué opinan de la capital de Jordania, qué les ha parecido Amán. ¿Se la imaginaban así moderna como les mostré en una parte? Una ciudad segura, limpia. A mí honestamente sí me ha dejado muy impresionado. Yo lo voy a estar leyendo a todos por acá. Les voy a estar dando ahí un corazoncito, así que nos vemos en la próxima.